Ahí haces como a dirigir todo esto, a ser anfitrión. Nos fuimos. Bienvenido, Doc, bienvenido, muchas gracias. Yo quisiera primero hacer un ejercicio bien interesante y es, imagínense que nos despertamos hoy, ¿listo? O mañana, digamos mañana porque ya es de noche. Nos despertamos mañana y decidimos, voy a hacer el ejercicio de probar en mi país donde estemos, México o Colombia, una cerveza por día de las distintas que hay de producción en mi país. En Colombia, no sé, digamos, hay dos empresas grandes, Bavaria y otra, que harán ¿cuántas cervezas industriales? 20. ¿Cuántas cervezas artesanales? Unas, ¿qué? Digan un número, pongan ahí en el chat, ¿cuántos números, cuántas cervezas artesanales habrá? 50, 100. Que cada una haga por ahí unos 4 estilos de cerveza. Eso dan unos 400 estilos, más los 20, de 450. Digamos que si hiciéramos ese ejercicio en un año y poquito, estaremos probando todas las cervezas de Colombia. En México, por ejemplo, bueno, tal vez el número es un poquito más grande, digamos 200 cervecerías, más las dos grandecitas que hay, 2 años y medio. Si yo los invitara mañana, les pago el tiquete, vámonos para Alemania, hiciéramos ese ejercicio, no regresamos sino a 2036, cada quien a su casa. Para los hombres que nos gusta la cerveza y nos alejamos de la señora que nos molesta, pues está bien, ¿no? O de la mujer que dice, oye, pero yo no lo aguanto, también sería feliz. 13 años, 13.68 años es lo que nos tardaríamos en probar todos y cada uno de los estilos de cerveza que hay en Alemania. Allá hay más de 5,000. Está como loco, ¿no? Es una de las industrias más grandes de cerveza que hay en el mundo. Entonces hoy estoy muy contento. Gracias Nico, gracias Juanma, a todos por su cariño, por invitarme de nuevo a estar acá. Estoy súper contento. Esta charla se está transmitiendo a más de 180 países en el mundo. Pues solo nos están viendo creo que en 2. Pero bueno, ya algo es algo, ¿no? Vamos a ir mejorando la cosa. Y bueno, hoy, como les decía, quiero charlar un poquito de cerveza, de lo que hacemos. Espero que hayan aprendido mucho, ver cómo podemos generar plata con Capital Beer Club. Se puede hacer muchas cosas, es un club completo, es un club que te tiene la parte de dinero, que te tiene la parte de diversión, de entretenimiento, digamos. Esto es una gran familia que ya se extendió desde Colombia, ahora estamos por México, entonces ahora nos falta conectar todo el resto de países que tenemos por ahí, ¿no? Entonces sería muy pretencioso de mi parte si les acabo de decir que nos tardaríamos 13.68 años en probar todas las cervezas de Colombia. Sería muy pretencioso querer en una hora hablar de la cerveza alemana. Quiero que vayamos por 2, 3 cositas, que vayamos hablando de ellas. Tengo acá a mi asistente, a mi querida esposita, que me va a ayudar a ver los comentarios. Me gusta que las charlas sean bien interactivas, que me cuenten si me están escuchando bien, que me cuenten si quieren conocer algo. Estamos en Zoom, pero creo que también nos pueden escribir por Instagram Live. Así que quiero que sea bien interactivo. Acá Paola nos va a estar leyendo las preguntas que más se repiten, lo que quieran saber sobre lo que vamos a hacer. Así que la parte más importante es, yo les dije que tuvieran al menos unas 3 cervecitas. ¿Por qué 3? Pues porque es lo mínimo, ¿no? O sea, como que 1, 2, ya 3, ya empieza la cosa a ser bien. Y les recomendé que tuvieran, por ejemplo, una lager, una pilsen y alguna de trigo clara y oscura para probar algo que hay en nuestros países, ¿no? Importados. Yo me encontré esta Beck's, bueno, pura malta, hecha bajo la ley de la pureza, cerveza de Alemania. Me emocioné un poco, yo la verdad pensé que la Beck's era una cerveza gringa por el cantante, ¿no? Beck, no sé si lo conocieron, pero no, se supone que es Alemania. Luego me decepcioné un poquito al ver que la hacían en Ecuador.
Entonces como que murió. Pero bueno, los invito a que comiencen con una cerveza. Si me quieren ir contando un poquito en los comentarios cuáles son sus notas de cata, qué les saben y todo. Esta es una cerveza en teoría alemana. En teoría debe ser un estilo Pilsen. El estilo Pilsen en Alemania es uno de los estilos que más se beben. Es alrededor del 70% de estilos Lager y Pilsen los que se toman allá, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las otras cervezas. Esta cerveza específicamente, la Beck's. Cuéntenme por ahí en los comentarios cuál consiguieron ustedes. Por favor, a ver qué tienen por ahí para ir hablando de ellas. Yo en Colombia les había recomendado la Astra, la Binder, no me acuerdo cuál otra. Esas cervezas las consiguen en D1, justo en bueno. Esa, ya ni me acuerdo. También, ¿no? Acá en México estaba, creo que esta, y había otras que por ahí les puse San Vendelá, que son, digamos, cervezas baratas que yo quería probar un poquito diferentes cervezas desde el menor precio hasta el mayor. La que hayan conseguido está bien, aquí la idea es charlar. Entonces, esta que en teoría es una Pilsen, no es una cerveza, como ven, súper ligera. No sé si la ven bien. Sí, miren, me veo por ahí. Hola. Con todo, ahí está. Bueno, es que tengo como 20 cámaras acá. Ya el estudio está creciendo. ¿Qué tal les parece mi mantel del Oktoberfest? Pues es de la fonda de acá al lado, pero pues, digamos que es del Oktoberfest. Entonces, esta es una cerveza clara, ligera, súper burbujeante, con una espuma clara. Desgraciadamente, esta ya al ser más industrial que otra cosa, ya huele muchísimo a lo que huele cualquier otra modelo, desgraciadamente. Huele a lúpulo, está el panecito blanco por ahí metido, está el lúpulo que sí huele a lúpulo, huele un poquito amargo. Algo que hablábamos acá con Paola es que uno puede conocer la cerveza tomando un poco de espuma, probando la espuma, sabiendo a qué tenores les da, a qué sabores. Y como saben, yo les decía que hay que tener un vaso transparente, primero de vidrio, ver que esté bien limpio. Ustedes saben que si un vaso está sucio, las burbujas se le pegan a los lados de las paredes, y eso pueden ver en un bar si les están dando un vaso sucio. Primero, qué asco, y después pues que laven bien las cosas. Los pasos para catar la cerveza, que son oler, ver y probar. Así que quiero empezar con un gran brindis, un gran salud, y bueno, por empezar una pequeña charla con ustedes de por qué Alemania y por qué la cerveza alemana es tan importante, tan reconocida, tan grande. Y bueno, salud a todos. Ya saben, estas charlas son interactivas, así que vayan allí escribiendo en el chat. Y bueno, salud. Yo esta no me la voy a tomar. Yo la verdad, mortales ustedes, yo tengo mi vaso del Oktoberfest con 1 litro de cerveza, así que esta sí es para mí. La otra es muy pequeña, Entonces, listo, vamos a empezar. La cerveza alemana, si bien les acabo de decir que la cerveza alemana tiene más de 5,000 estilos de cerveza, ¿qué creen? No es la mayor exportadora de cerveza, por ejemplo. ¿Quién es la mayor exportadora de cerveza? Los mexicanos. ¿Sabían eso? Los mexicanos somos los exportadores más grandes de cerveza del mundo. Y eso mucho gracias a la mercadotecnia. ¿Quién no ha visto una cerveza clara en botella transparente que se le pone un limón? Rápido. Eso está en todos lados, está en Rápido y Furioso, está en donde lo encuentres, en el baño. Entonces, ¿Alemania no es el mayor exportador de cerveza? No. ¿Alemania es el país en donde más cerveza se vende? No. ¿Quién creen? Por ahí escucho. China. China es el país en donde más cerveza se bebe. Pues, un chingo de chinos, muchísimos chinos, entonces tienen mucha. Juanma Ramírez dice Praga y también tiene razón. Pues Juanma Ramírez dice Praga, pero no es cierto. No. De hecho, el país en que más cerveza se vende es China. Y Alemania en Europa tampoco es el país en el que más cerveza se bebe. De hecho, República Checa, Praga, donde está Praga, es el país en donde más cerveza se bebe por cabeza, per cápita. Después sigue España y después sigue Alemania.
Entonces van a decir, puta, estábamos en una charla de cervezas alemanas y pues Alemania no pinta. Pues bueno, pinta en otro sentido. Sí es uno de los países con mayor tradición cervecera. ¿Y por qué? Pues bueno, realmente, si bien China, México, Colombia, como decíamos, nos tardaríamos 2 años en probar la cerveza, en Alemania son 13.68 años, quiere decir que en Alemania la cerveza se creó, mientras que en México y en Colombia y en muchos otros países, sobre todo en América, la cerveza se importó. O sea que hay muchísimos años de diferencia en la elaboración de cerveza. Alemania no solo fue un país en la que se creó, sino en la que se desarrolló y se hizo parte del colectivo cultural del país. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo y en Europa se desarrollaron mucho la cultura de la religión católica, la religión, fue uno de los motores más importantes del desarrollo de la cerveza. Si saben por qué, de verdad váyanme escribiendo, ahí tengo a Paola que no ve a nadie que les escriba, vamos ahí haciéndolo interactivo. Entonces, la religión católica fue uno de los grupos, los católicos fueron uno de los grupos que más impulsaron el desarrollo de la cerveza. ¿Por qué? Pues sabemos que la cerveza se produce desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Mesopotamia, de los egipcios. Eso es antiguo. De hecho, las mujeres eran las encargadas de hacer la cerveza, de hacer la comida, hacer el pan. Y bueno, esta tradición viene desde hace mucho tiempo. Entonces, a veces me pierdo y es que viene por acá el gato y me distraje, perdón. Estábamos hablando de la religión católica. Si bien la tradición de hacer cerveza viene desde hace muchos años, en Alemania fue donde más se tecnificó, donde más se escribió, donde más se documentó. Y ustedes saben que lo que no se mide, no se mejora. Entonces, los monjes fueron los que empezaron a medir y a desarrollar la cerveza. De hecho, yo les contaba que hay el santo patrono de la cerveza. A ver, ¿quién se lo sabe de todas las charlas que hemos dicho? A ver si alguien se lo sabe por ahí, ¿no? El santo patrono de la cerveza era un monje que promulgaba el beber cerveza en vez de beber agua durante la Edad Media. ¿Y eso por qué? Porque la gente al beber agua se moría y cuando bebía cerveza no. ¿Por qué? A ver, los quiero ver atentos a todas las... algo. A ver si se gana algo, pues qué, no sé, pues un aplauso de todos los que estamos acá, ¿no? Sergio, tenemos unas 2 golpes para regalar de premios a las preguntas que tú consideres. Bueno, vamos a empezar, eso me parece muy bien. Ahora sí, ahorita todo el mundo va a empezar a participar, ¿no? Entonces, les decía, la religión católica, tenemos el santo patrono de los cerveceros, a ver si saben, si se los tengo que decir yo, ya no ganan nada. Fue muy importante. De hecho, bueno, algo que también, un dato curioso que la religión nos ayudó, aparte de tecnificar el tema de la cerveza, fue quitarle a las mujeres la tradición de ser cerveceras. Yo no sé si ustedes saben, pero durante la pelea entre los protestantes y los católicos en la Edad Media, hubo una gran cacería ¿de qué? De brujas. ¿Sí? Empezaron a perseguir a mujeres que según los religiosos hacían brebajes y hacían pociones que dañaban a la gente. ¿Y quiénes creen que eran estas mujeres? Les voy a dar en lo que tomo un trago. San Arnulfo de Metz, dice Jason Rodríguez. Jason, bien, San Arnulfo es el santo patrono de nosotros los cerveceros. Yo, como les cuento, yo no soy muy religioso, pero acá ahorita les volteo, tengo el altar, el stand, ¿no? El altar de San Arnulfo. Entonces, les decía... Gloria Fernández dice cerveceras, es la respuesta a la pregunta que hiciste antes, que ¿qué eran las brujas? ¿Qué eran las brujas cerveceras? Sí, exactamente. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de este hecho como curioso. Las mujeres, tú podías ir a un mercado en la Edad Media en Inglaterra, y las mujeres que eran cerveceras por tradición, porque eran las que se ocupaban de elaborar la cerveza y el pan en la casa, cuando les sobraba algo, pues en lugar de tirarlo, como se dañaba muy rápido, se lo vendían al vecino o a la hostería cercana, al amigo.
Eso les dijo, puta, pues es una buena fuente de ingreso, ¿no? Como les decía, la cerveza siempre, siempre, siempre ha sido un producto que mueve muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Entonces las mujeres empezaron a tener ese poder económico, esa independencia, y cuando salían a vender en los mercados, utilizaban un sombrero puntudo para verse, para que la gente los viera arriba de la cabeza de todo el mundo. Entonces cuando tú ya llegabas con esta cervecera, que además a veces traía unos vestidos como de trabajo, como se usan en Alemania, típicos, como altos, como largos, estaban en un caldero vendiendo algo, que era eso que preparaban en el caldero, y lo hacemos hoy día los cerveceros, cerveza. Entonces de ahí se asoció a las mujeres con sombrero puntudo, grandes vestidos, en la elaboración de cerveza y con los calderos, ¿no? Y otra cosa es que tenían a los gatos, también los gatos son los compañeros de las brujas. ¿Y por qué creen? Pues porque los gatos ahuyentaban a los ratones que querían siempre comer el grano pues, para elaborar la cerveza o los cereales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, esto fue un poquito antes de la religión, ¿no? Entonces, las mujeres eran, las cerveceras eran ese sombrero, esos grandes vestidos, y hacían cerveza. Algo que hay que tener en cuenta es que la cerveza en esta época, a diferencia de hoy, por ejemplo, no solo se hacía con los 4 ingredientes principales, que ahora les voy a hacer examen, los 4 ingredientes básicos, sino se le podía añadir cualquier tipo de rama, de hierba que se pudiera encontrar. Habían algunos tóxicos o alucinógenos como el beleño. Entonces, no solo era de las mujeres, pero sí la cerveza a veces causaba daño. Ya cuando empezó el tema de que salió la Reforma Protestante con Lutero y empezó a pelear contra los católicos, los protestantes eran mucho más estrictos en el tema de roles de género. Entonces empezaron a decir que las mujeres debían quedarse en la casa atendiendo a los hombres y a los hijos, y ver que salían a hacer comercio no era tan bien visto. Entonces fue una de las formas en que empezaron a las mujeres a acusarlas de hacer brujería, de enfermar a la gente. Como les digo, la cerveza sí podía enfermar a la gente, y hubo una persecución muy grande. Muchas de las mujeres o fueron perseguidas o las mataron, algunas dejaron de recibir gente en su cervecería y quebraron, y otras, las que pudieron ahí medio esconderse, hacían la cerveza en casa y se escudaban en los hombres para poder venderla, que eran los que se ocupaban ya de las relaciones públicas y comerciales, ¿no? Yo no sé si sabían esta historia de las brujas, es súper, súper interesante. Hay algunos documentos que hablan de eso, y bueno, es uno de los datos curiosos que tenemos en Alemania, en Europa, sobre la cerveza. Bueno, entonces estamos hablando, bueno, algo también bien importante es que en Alemania, ¿por qué es tan importante? Es muy antigua la cerveza. Tenemos una cervecería de más de 1000 años, la cervecería más antigua que hoy sigue operando. A ver si alguien sabe. Si en menos de 3 segundos me tienen que decir qué cervecería es. 1, y ahí se agarra una cerveza. 2, Porque se mete en Google, entonces ahí ya no aguanta. 3. Ya, por eso eran 3 segundos, para que no se metieran a Google, tenían que ponerlo rápido. Es la cervecería de Weihenstephan, que tiene más de 1000 años de fundada. Imagínate, es una cosa. Yo no sé si hay alguna otra empresa que haya durado tanto tiempo funcionando, y pues para nuestro buena suerte sigue funcionando en Weihenstephan. Es una cervecería súper antigua en Alemania, y hace unas cervezas, bueno, ¿para qué? De hecho, muchos de los maestros cerveceros que se forman en Alemania, uno de los grandes premios es ir a esa cervecería, ¿no? Y ver lo que se hace ahí. Listo, bueno, más o menos esto es el tema de hasta la Edad Media, por qué es tan importante. Si tienen preguntas al momento, váyanlas haciendo, porque como les digo, a mí no me gusta sobre el tema de hablar y hablar y hablar y hablar, que lo puedo hacer durante 3 horas, pero pues me canso y pues no bebo cerveza. Y me gusta mucho que sea como interactivo el tema, ¿no? Entonces voy a tomar un traguito de cerveza y cuéntenme si hay preguntas. Muchachos, escribamos las preguntas, súper chévere que podamos resolverlas. Yo personalmente, Sergio, ya que estoy con mi amigo suizo, no teníamos ni idea de lo de las brujas, ni idea. Y aquí en Colombia hay una empresa que se llama Las Brujas, ¿cierto? Wicca. Wicca. Precisamente.
Correcto, de hecho, bueno, las brujas no son, o sea, no surgieron en esa época, no, las brujas, la imagen de las brujas está en el colectivo humano de conciencia, puta, desde muchísimos años, ¿no? Desde que tenemos noción de las escrituras y de los dibujos y de los relatos. Eso existe desde hace mucho tiempo, pero en la Edad Media sí se le dio mucho ese significado. De hecho, lo que te digo, la cerveza de una mujer podía hacer el mismo daño, porque se hacían con las mismas hierbas, que el de los hombres, y las mujeres hacían el mismo daño. Sin embargo, te digo, como entra un tema ya un poco más de hombre misógino, les empiezan a dar más a ellas esa como pues esos chismes de que eran brujas y etcétera, etcétera. Pero eso, acuérdense, eso también pasó cuando alguien quiere quitarle el negocio a alguien más, se vale de ese tipo de cosas. Eso lo hicieron muchos los hombres para quitarles el negocio a las mujeres, así no fueran brujas, ellos las acusaban, entonces ellas perdían y yo ganaba más. Eso pasó en Colombia también, no sé si se acuerden con el tema de la chicha, cuando la cervecería vino a Colombia, se estableció, empezó a crecer, era un negocio tan rentable y al gobierno le funcionaba tanto que los cerveceros junto con el gobierno empezaron a decir que la chicha era un alimento insalubre, que en algunas veces les ponían fluidos de no sé dónde, partes de la mujer o del hombre, y que lo hacían con ropas, con calzones, con tangas y con huesos de no sé qué, y que era demasiado insalubre. No sé si han probado la chicha todos, o los de México es algo parecido al pulque, que se hace de forma tradicional en cubas. De hecho en México el pulque se hacía en cubas recubiertas de piel de animales, ¿no? Porque la madera es porosa. Entonces, sí, esto, cuando hay un poder económico fuerte, busca el chisme para tirar a la competencia. No es que sea bueno, pero bueno, ahí las brujas tomaron muchísimo interés y se pusieron mucho de moda. ¿Hay otra pregunta por ahí? Por ahí no. Te estoy viendo para allá porque ahí tenemos las preguntas. Bueno. La campaña de COP vetaron los negocios de venta de chicha. Se vetaron mucho los negocios de venta de chicha, sí. De hecho, muchos se acabaron. Afortunadamente eso no se muere, no se puede morir algo que está tan arraigado en la cultura. Uno va a la Candelaria y encuentra unas cosas que realmente son muy ricas. Y bueno, toca probarlo, ¿no? Como dijimos, hacer el ejercicio de probar una cerveza por día. De pronto es bueno que vayan y prueben diferentes cosas, pues para ver qué hay en el mercado. Hablando de cerveza, por ejemplo, yo creyendo que la Bex era gringa, pues no, hay que ver qué hay en el mercado. ¿Cuántas cervezas diferentes han probado, no? Bueno, es otra cosa que por ahí va saliendo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, en Alemania, además de que fue una de las regiones donde se creó la cerveza, donde se tecnificó, fue una de las regiones en donde más se legisló con respecto a este tema. Ya acabaron tus cervezas, yo voy a proceder. Esa la tengo para el rato, ¿no? Voy a proceder. Hay que tomarla serio. Aquí hay una pregunta. ¿Alguna vez se ha vetado el negocio cervecero? De pronto el tema de alcohol en Gringolandia, pero yo no sé. El tema del alcohol, sí, durante la prohibición en Estados Unidos, ¿no? Que se prohibió, pero por el tema de que el gobierno era demasiado conservador, pero se prohibió ahí sí todo el alcohol. Hubo algunas empresas que sí fueron favorecidas para poder seguir produciendo y pues obviamente se hicieron ricas, ¿no? Pero digamos que el alcohol es uno de los productos más antiguos de la humanidad, que más dinero genera. Entonces es muy difícil controlarlo. Se controla en algunos países por temas religiosos, por ejemplo los árabes que no permiten, pero es por ideología, tomar alcohol. Pero no, es muy difícil tratar de vetar esto. Se intentó hacer en Estados Unidos y casi se muere, ¿no? Acá también la vicepresidenta intentó... ¿Se acuerdan en la pandemia que la vicepresidenta dijo, no, tenemos que empezar a limitar el consumo de alcohol en las casas por la violencia familiar y todo eso? Y no la dejaron. Es que ese negocio mueve demasiado dinero. Sí, de por sí, nosotros como cerveceros sufrimos muchísimo porque, pues, imagínate, vendiendo a bares y restaurantes de un día a otro, tener los clientes cerrados fue muy duro, ¿no? Está vetada en Arabia Saudita, dice Pedro.
Pedro, sí, en Arabia Saudita está vetado, pero es más tema de ideología, ¿no? De religión. Que hay gente que no se permite, igual que no se permite comer cerdo y vacas en otros lados. El alcohol no es permitido en algunas religiones, los mormones, pero también, o café y eso, cosas que no pueden tomar, ¿no? Pero aún así, la cerveza es la tercera bebida más consumida en el mundo. ¿Después de cuál? El agua y... Café. Se bebe más el té. Té. Se bebe más el té. Dijo té. Exactamente, se bebe mucho más el té que otra cosa. Pero la tercera es la primera bebida alcohólica más consumida en el mundo. Bueno, vamos a seguir con el tema de Alemania. Hay unas cosas bien interesantes que a mí me ha tocado medio discutir cuando hablo con la gente sobre cerveza, y es que si las cervezas alemanas son de tradición con trigo o sin trigo. En alguno de los cursos que daba yo decía que hubo una ley, como le decía, Alemania fue uno de los pioneros en la legislación de la cerveza, y la Reinheitsgebot, que siempre trato de decirlo bien, en 1516 prohibió que la cerveza se hiciera con trigo. Y mucha gente, o algunos me han dicho, no es cierto, porque la cerveza no se le podía quitar el trigo. Sí, se prohibió. La cerveza se le prohibió que fuera hecho con otros ingredientes que no fueran agua, lúpulo y malta de cebada. ¿Por qué? Bueno, primero me voy a servir mi cerveza. No sé si la han probado. Esta es una Franziskaner. Franciscana. Una cerveza de trigo, una cerveza rubia. Es una de las cervezas también más famosas de Alemania, después de la Pilsen. ¿Quién no la ha probado? Hay algunos que dicen que hay que agitar la cerveza porque tiene levadura. Y no, o sea, no solo contiene levadura. Es una cerveza... ¿Tiene algún volumen alcohólico para hacer cerveza? ¿Tiene algún volumen alcohólico para hacer cerveza? Están preguntando. Sí, a ver, depende de la legislación de cada país. En Colombia, para hacer bebida alcohólica, para no dejar de ser alimento, es 2.5% de alcohol. Y eso depende de país en país, ¿no? Entonces, sí, y el límite pues lo da básicamente la resistencia de las levaduras. Hay cervezas que tienen 60 y tanto por ciento de alcohol, 70, aunque las levaduras... Si quieren saber un poquito más de esto, al ratito me escriben, ya que estemos en preguntas y respuestas bien interesante. Las levaduras no pueden producir cervezas más altas de por ahí de 14, 15, 16% de alcohol, pero hay cervezas que llegan hasta 60. Hay una que se llama Venom, creo se llama, que es una de las más alcohólicas del mundo, y de hecho en la botella dice, cuidado, no beberse cerca del fuego, porque es realmente inflamable. Entonces, bueno, esta cerveza es una de las, vamos a hablar de eso también, de las oficiales del Oktoberfest en Alemania, ¿no? Vamos a probarla. Entonces, el tema de las cervezas es que hay que hacerlo en un vaso de vidrio. Mira, ya por distraerme serví mucha espuma. Tiene que ser un vaso de vidrio. ¿Para qué? De nuevo pónganlo por ahí. Para verla, para poderla contemplar de mejor manera, para que el aroma, si yo tengo la botella directamente a la boca, no tengo cómo olerla, mientras que si tengo la nariz dentro del vaso, todos los aromas vienen. Como ustedes saben, la cerveza es uno de los placeres de la vida, y como placeres de la vida, mientras más sentidos involucres, mucho mejor y mucho más lo vas a disfrutar. Entonces siempre recomiendo, este es un vaso de los que se utilizan para este tipo de cerveza. Pues no encontré el más altito, pero este funciona, ¿no? Otra cosa, a veces la cerveza dice, no, es que el vaso tiene que ser exacto. Yo sí digo que tiene que ser de vidrio, lo más parecido al estilo, pero si no, no te compliques. Aquí vamos a hacer la chela descomplicada, sin tanto esnobismo ni nada. Lo único que sí pido es que sea de vidrio. ¿Perdón? Que no la sirvan toda. Sí. En vez de... la mayoría de los colombianos tomamos o se toma la cerveza en la botella, o sea, desde la botella. Eso, digamos, es bueno o malo, que se pierde, de pronto que se gana. ¿Qué podrías decir tú? Muchas cosas. A ver, ¿qué pasa? A ver, iniciando, ¿qué pasa si tú tomas la cerveza directo de la botella? Pues primero no tienes los aromas. Ahora, también hay que ver que mucho de la gente que toma cerveza de botella, o tomamos cerveza de botella, porque eso lo hacemos todos, tomamos cervezas industriales, así que no nos estamos perdiendo de gran
de gran cosa, ¿no? No tiene mucho aroma, no tiene mucho sabor y lo que queremos es una agüita carbonatada con alcohol. Pero cuando ya empiezas de verdad a probar una cerveza un poquito mejor o quieres sacarle un poquito más a lo que estás comprando, sí es mejor beberla en vaso. Otra cosa es que no ves el color, no ves si tiene burbujas, si no, vean qué color tan bonito y eso, que no le he servido completamente. Casi se me cae. Imagínate, se me hubiera caído y si lloro. Se me cayó mi hijo, no importa, se me cayó la cerveza, papá. Bueno, hablemos de esta cerveza. ¿Qué puedo ganar yo? Puedo ver si es clara o turbia. Las cervezas de trigo en Alemania, por la gran cantidad de proteína que tiene el cereal, que es trigo, no solo se hacen de trigo, se hace al menos con 50% de trigo y el resto con cebada malteada. Por la gran cantidad de proteína que tiene el trigo, tienden a ser bastante turbias. Esta está pues ligeramente clarita, porque al estar en botella muchas veces esta cerveza se decanta toda esa cantidad de proteínas, de fibra, de lúpulo, todo lo que trae la cerveza al no ser filtrada. Entonces por eso es que siempre van a ver que cuando le sirven una cerveza de trigo, sirven una parte, agitan para levantar todo eso que les estoy diciendo, que no solo es levadura, es sabor, es cuerpo, es carácter de la cerveza. Digamos que uno estaría perdiendo muchísimo de la cerveza si no lo hace. Agitar un poco y no sé si se va a alcanzar a ver el cambio que va a tener esta cerveza. Se va a hacer bastante más clara, bastante más turbia. No tanto, espérenme tantito, me falló. No hagan esto en casa, solo profesionales. La vacié un poquito para poderla vaciar completa, no es que está más grande el vaso. Y yo como sufro, ¿no? Y entonces, ahí sí tiran toda la cerveza. Ya el cuerpo se hace bastante menos, pues la cerveza se hace menos translúcida, el cuerpo tiende a ser un poquito más denso, un poquito con mucho más sabor. Estas cervezas de trigo, como les decía, en 1516 se formuló la Reinheitsgebot, que era una cerveza, era una ley que prohibía la utilización de cualquier otro cereal para la elaboración de cerveza. Eso tenía varios objetivos, ¿no? El primero es que el duque de Baviera, Guillermo IV, y la nobleza eran propietarios de grandes extensiones de plantación de cebada. Entonces, para ellos era, pues, cómprame a mí, ¿no? Pues plata es plata. Y esa era una de las razones. Otra de las razones era que es una de las primeras leyes económicas con respecto a la cerveza, ya que evitaba que el trigo, al ser utilizado para hacer cerveza, se encareciera, porque el pan era uno de los alimentos básicos. Entonces, pues como siempre les hago el ejemplo, ¿qué pasaría si yo soy el cervecero y la persona de allá es la panadera? ¿Y quién vende más? Pues yo. ¿Quién hace más demanda de trigo? Pues yo. Y si el panadero quiere competir contra mí y el trigo es escaso, pues empiezan a subir los precios, y el que tiene dinero para poder comprar soy yo, porque yo soy el que vendo. La cerveza sí o sí vende más que el pan. Y si alguien está en desacuerdo, díganme por ahí, pero hay que me dicen, sí, yo como más pan, pues vayan a comer pan y esta charla no es para ustedes, ¿no? Pero, no, es cierto, es cierto. Pero sí, realmente la cerveza vende muchísimo, muchísimo más, ¿no? Y bueno, la tercera parte de la ley que se creó para poder proteger a los consumidores, como les decía antes, y el tema de las brujas. Las cervezas se hacían con muchísimas hierbas que podían ser alucinógenas, que podían intoxicar. Entonces era una forma de proteger la salud de los bebedores. Hay algo que es importante, y es que hablaba de los 3 elementos básicos que eran permitidos en la cerveza. Ya lo saben: agua, el 80-90% de la cerveza, agua, lúpulo y cebada malteada. La levadura no se conocía sino hasta años después, cuando Pasteur entendió los microorganismos y dijo, puta, la cerveza sí la levadura es un organismo vivo. Antes la levadura funcionaba, aunque la gente no sabía por qué funcionaba, ¿sí? Muchas veces en las fábricas de cerveza
se mantenían las telarañas, y hay lugares en donde tú no puedes ir, en las fábricas de cervezas no puedes ir a quitar telarañas, porque en todos esos lugares está alojada la levadura propia de la casa cervecera, que le da su carácter especial. Algunos, pues, yo no sé si ahora lo hagan, de pronto sería un buen experimento. Algunos cerveceros, al tener barba o el cabello, sumergían los cabellos en la cerveza, y esa barba, no sé si han visto los estudios en donde dicen, pues, si hay gente que tiene barba acá, lo siento, a mí como no me sale, pues no tengo problema. Que la cerveza guarda mucho excremento de la calle, muchas partículas de excremento, imagínense. Bueno, eso es cierto porque en realidad en esa época guardaba muchísimas partículas de levadura. Entonces, al sumergir la barba en la cerveza, trasladaba esas levaduras a la cerveza que después fermentaba, y eso hacía el carácter de la cerveza. ¿Te tomarías una cerveza así? ¿O no? Cuenta. Quiero escucharlo. Entonces, ¿cómo se fermentaban las cervezas? Así. Después la ley de 1500... Después dicen... Rosalena, es saludable la cerveza. Es saludable, claro, pero hay que beber, yo no bebería algo que hayan puesto ahí la barba, pero bueno, quién sabe, ¿no? De pronto uno va a los restaurantes y de verdad ha comido cada cosa que uno no se da cuenta. Bueno, entonces, posteriormente se dio un permiso, y por estados empezaron a permitir la utilización de otros elementos como el trigo y algunos otros tipos de saborizantes, como el coriandro, como algunas especias, para darle más sabor. Específicamente las cervezas de trigo tienen unos aromas totalmente diferentes a las cervezas de las Pilsen, las normales de baja fermentación. Estas son de alta fermentación. ¿Qué aromas se encuentra en una cerveza de trigo? ¿Quién tiene una cerveza de trigo por ahí que me empieza a contar? A ver, quiero leerlos en lo que yo doy otro traguito. La chicha era de grano masticado, así se me olvidó. Sería una pregunta, ¿qué es una cerveza de alta fermentación y una cerveza de poca fermentación? Baja. ¿Qué es una cerveza de alta y baja fermentación? En el mundo de las cervecerías hay dos estilos o dos familias principales de levadura. Las levaduras que fermentan, que esto tiene que ver ahorita en el Oktoberfest, ya lo vemos. Hay cervezas que fermentan a una baja temperatura, que así trabajan, y otras que trabajan a una temperatura superior. Normalmente todas las cervezas denominadas lager son cervezas que tienen que producirse en climas o entornos más fríos. Por ejemplo, yo les había contado también que en Alemania se hacían, o en Europa se hacía durante el invierno, cuando el clima es frío y permite que las levaduras trabajen, o cuando se hacían túneles o se hacían cavas dentro de la tierra para mantener una temperatura más fría. Las de alta fermentación, o a veces llamadas ale, son otras levaduras que no requieren tanta infraestructura o tanto cuidado en el trabajo, en el enfriamiento. Por ejemplo, estas se podían hacer un poquito más en verano. Estas son las levaduras que utilizamos los cerveceros artesanales para hacer cerveza, porque no tenemos que gastar dinero en equipos de enfriamiento, que por ejemplo una cerveza industrial sí puede darse el lujo de pagar, ¿no? Entonces son básicamente dos estilos de la levadura. Como les dije, el 70% en Alemania es Pilsen, o sea que es de fermentación baja, pero pues estas cervezas son de fermentación alta. Ahora, otra cosa que les da características que dan esos dos tipos de levadura es que las levaduras lager o de fermentación baja son mucho menos complejas, no tienen tanto aroma, dejan la cerveza mucho más limpia sin tanto sabor. Cuando, al contrario, una cerveza, una levadura de fermentación alta vuelve la cerveza mucho más compleja. Entonces no sé si alguien tiene una de trigo por ahí. Estas cervezas son súper especiales. ¿Hay alguien por ahí? Dice, Erdinger tiene método de doble maduración. Erdinger tiene método de doble maduración. Sí, bueno, eso es otra cosa, pero sí, el tema es eso. El tema hablando de la complejidad. No sé si alguien tiene ahí complejidad que pueda ver. Mira, es que todavía no la tiro. Aquí la tengo, para que vean. Solo queda mucha. Ah, no es cierto, esta es sin alcohol. ¿O con alcohol? Nunca lo sabrán. La diferencia de una cerveza que es fermentada con una levadura lager, que además
fermenta en la parte baja del tanque de fermentación, por lo que cuando uno sacaba del barril salía mucho más clara que esta que fermenta en la parte de arriba. La levadura está distribuida en toda la levadura. Es más difícil de clarificar, por eso son más turbias las cervezas. Y mucho en las cervezas artesanales actuales, muchas están retomando el tema de no ser tan claras, de ser un poquito más turbias, ¿no? Un poquito más tradicionales. Entonces, en las cervezas de trigo, por ejemplo, podemos tener aromas como a banano, a clavo, muchísima especia, como a hierbitas, como a cilantro. Esta específicamente, ¿dónde quedó mi botella? Se la llevaron por allá. Esta franciscana, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. He de confesar, no la había probado hasta que la encontré acá. Está muy, 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 muy rica. Es más, creo que la última que probé fue una Erdinger. Me gustó más esta. Es mucho más sutil, es mucho más fina, el aroma es más sutil, no sé, es muy, muy, muy rica. Alguien que tenga alguna cosa que comentarnos, nos escriben ahí. Bueno, entonces, bueno, el trigo fue una de las adiciones posteriores a la Reinheitsgebot, que se añadió hasta 1872. Digamos que de 1516 todavía fue bastantes años prohibido en Alemania, y hoy día, pues bueno, ya es más que común y es súper refrescante. Es una de las mejores cervezas de verano. Salud. Más preguntas en lo que tomo esta, y vamos a servir en otro. No puedo tomar todos porque nos emborrachamos. Entonces aquí tengo a la asistenta que además de estar dando vueltas, está tomando cervezas. Está bien, está bueno. Otra cerveza que quería que probáramos, no sé si la tengan por ahí, son las de trigo oscuras. Las cervezas, como yo les había contado, en Alemania son más de 5,000 estilos, y además imagínense, una Reinheitsgebot que prohíbe utilizar otro tipo de elementos que no sea malta de cebada. Necesitas demasiada imaginación para poder crear cervezas distintas con los mismos 4 ingredientes. Y sí, ellos lo han logrado. Hay cervezas ahumadas, hay cervezas claras, hay lager oscura, hay la oscura, el clara. Bueno, hay un poco de todo. Hay una de las más importantes que surgió para el Oktoberfest. A ver quién me dice. Sin Google, ¿no? Porque pues qué pereza. Es como los exámenes. Si no sabe, ¿para qué copia, no? Entonces yo mientras me va a servir. Este no es el vaso que debería usar. Es un vaso de IPA que yo me conseguí por ahí. Pero pues se los quería presumir, ¿no? Entonces me costó 20 pesos. Está súper barato. Y está súper bueno para que... Entonces, las cervezas oscuras normalmente tienen los mismos ingredientes, pero más tostados, digamos. A ver, un breve recuerdo de cómo se hace la cerveza. La cerveza se saca de un grano, principalmente, ya vimos, cebada y trigo. Estos tienen que germinarse. A veces la cerveza oscura no se germina el trigo. La cebada sí o sí tiene que germinarse, y es lo que me decían hace un momento, que la chicha se tenía que masticar. Era maíz masticado. Sí, pero eso hace demasiado tiempo. Eso ya no sucede así. ¿Por qué se masticaba? Y es porque los granos, sin ser germinados, no tienen las enzimas necesarias para convertir los azúcares internos en azúcares simples que después son consumidos por la levadura, ¿sí? Entonces lo que hacían era masticar ese grano, y las enzimas que tenemos en la saliva, que son alfa y beta amilasas, hacían que esos azúcares se fueran descomponiendo para que la levadura los pudiera consumir. Ahora, ese proceso era muy costoso en tiempo, era muy complicado, y era mucho más fácil germinar las plantas, que hace que las mismas enzimas que les estoy contando se activen en el grano y no necesitemos masticarla. Antes de ser así, ahora no. Entonces, en la cerveza lo que se hace es germinar los granos. Y hacerles que estas enzimas se activen para después poder dársela nosotros a la levadura. ¿Qué dicen por ahí? Excepto la negra modelo, que agrega pintura para ser oscura. La que Colombia roja y negra no dicen cuáles son sus ingredientes. Bueno, no, eso ya... ¿Quién fue? Pedro. No, Pedro, es que eso ahí te estás metiendo con los gigantes, no. Ellos, sí, tienes toda la razón, y hay muchísimas otras cervecerías que hacen lo mismo,
que usan jarabes para pintar, para dar color y para dar sabor. No dicen cuáles son los ingredientes porque muchas de esas cervezas ni siquiera están hechas con cebada o con trigo, están hechos con maíz, que es un cereal mucho más barato, o con arroz, que también son mucho más baratos. De hecho, Budweiser lo dice con muchísimo orgullo. Nosotros usamos arroz para darle ese cuerpo súper ligero y que sea muy crisp, muy fina, muy picante, muy picante, ¿no? Muy refrescante. Pero no, Colombia usa jarabes y muchas de las industriales, que por eso también promovemos mucho el tema de dónde quedó mi lata de Bex, no sé, pero promovemos que la gente tome cervezas artesanales porque las industriales a veces no saben qué le ponemos. Muchas de ellas, en vez de utilizar maíz o arroz de verdad, utilizan jarabe de maíz o jarabe de alta fructosa y muchos de ellos vienen genéticamente modificados. Entonces estamos metiendo en el cuerpo cosas que ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces sí, Pedro, no, ahí te estás metiendo con cosas que no te escuchan porque van y te sacan mañana, ¿no? Entonces, bueno. Una pregunta, ¿qué es mejor, en botella de vidrio chévere o en lata bacana fría? ¿Qué crees, botella o lata? Toda la vida lata. Toda la vida lata. ¿Por qué? A ver, el que me diga... Pero en 5 segundos, alguien me tiene que tomar cronómetro. En 5 segundos, ¿por qué las botellas normalmente de la cerveza son ámbar? Se va a ganar algo. 1, 2, 3, 4, sí. Nadie se ganó nada. Por la luz, dijo Juanma Ramírez. Mayor filtro UV, Ángel Aníbal Rojas. Son ámbar para protegerlas de la luz, Pedro. No, normal, sí. Ahí bien quién fue quién se ganó algo. Bien. El que llegó primero. En el chat le sale Juanma. Listo. Sí. Sí, realmente lo que hemos visto es que la luz puede dañar la cerveza. El lúpulo es un elemento que se utilizaba, bueno, parte de lo importante que hablábamos de la historia de Alemania. En Alemania, San Hildegarda, ¿cómo se llamaba esa señora? Fue una de las monjas promotoras de la utilización del lúpulo. Ellos ya sabían sobre los beneficios de utilizar lúpulo en otras cosas, ¿no? Que mantenía y era preservativo para otros alimentos. Lo empezaron a utilizar en la cerveza y les mantenía la cerveza mucho más tiempo, porque como ustedes saben, antes de que sea filtrada y o pasteurizada, la cerveza es un alimento vivo, tiene microorganismos, tiene levadura. Cuando ya las filtran y pasteurizan, le matan todo eso que son bueno, como el yogur, por ejemplo. El yogur que cuando tiene probióticos es bueno para el estómago, pero cuando lo pasteurizan, eso ya es pura cosa que es dulce. Pasa lo mismo con la cerveza. Entonces, ¿qué? Bueno, la botella, los envases ámbar están hechos para repeler una muy buena cantidad de rayos UV. Sin embargo, esa repulsión no es completa y llega a penetrar en la botella. Eso daña algunos compuestos del lúpulo y oxida la cerveza. Pasa muchísimo más en cervezas que tienen botellas transparentes como Águila, como Corona. Aunque realmente hay que ser honestos, en Corona ya no pasó tanto porque utilizan no lúpulo, sino extractos de lúpulo modificados para evitar la oxidación. Pero pues, imagínense, ya no están metiendo en las cervezas cada vez más cosas modificadas. De hecho, en Corona utiliza propilenglicol, que es un anticongelante, es grado alimenticio, ¿no? Pero puta, que te estén poniendo anticongelante en la bebida como que no es tan chido, ¿no? Entonces, bueno, las botellas transparentes dejan pasar mucha luz. Las botellas verdes, también hay botellas verdes en la cerveza, dejan pasar menos UV. Y estas son las que menos dejan pasar, pero las latas tapan el 100% de la luz. Entonces es mucho mejor para la conservación. 2, es mucho más fácil para el transporte, para llevarlas, mucho menos pesado que una botella. Y 3, son 100% reciclables más que el vidrio, mucho más reciclable que el vidrio. Entonces, cerveza, ¿cuál es lo mejor? Yo creo que lata. Entonces, ¿alguien más por ahí que tenga algo? No. Bueno, no hay nadie más. Yo tengo un comentario, puede ser mejor la lata, puede, digamos que mantenerse mejor el sabor, pero a mí me causa más placer abrir una botella.
a mí, por ejemplo. Eso ya estamos hablando de un tema ya cultural, porque la cerveza casi siempre se ha bebido en botella, ¿no? Y siempre te dicen el vidrio, lo ves más fuerte, pero realmente por cuestiones de conservación y de lo que te digo, transporte y eso sí, la lata ha tenido una aceptación muy complicada, incluso entre los artesanales de Colombia, incluso dentro de los de México. En México ya es un poquito más fácil, pero en Colombia ha sido muy, muy, muy difícil la adopción de la lata por lo mismo que tú dices, mi estimado Nico. Vean el color de esta espuma, cafecita, beige. Esta cerveza es una... Les voy a confesar algo. He estado preparando esta charla hace, pues, ¿qué? 2-3 semanas, un poquito más. Y primero fui por una cerveza para probarla. Luego dije, bueno, voy a comprar la cerveza de la cata. Puta, la compré 3 veces y las 3 veces me las tomé. Es una de las cervezas más ricas. Tiene un banano, tiene un chocolate súper sutil. Huele como un pastelito de Navidad. Esta tiene... Ah, por cierto, la Bex tiene 5% de alcohol, la que compré. Esta tiene, ya les digo, 5% de alcohol. Y esta tiene, por acá... ahora sí veo, ahora no estoy tan ciego como siempre. Yo tengo una Erdinger Picantus y aquí probándola con mi amigo Alex 7.5. Ah, bueno, eso... Pues viene aquí, pero contento, les cuento. Claro, esa podría ir al Oktoberfest, pero no la dejarían por el nivel de alcohol. ¿Por qué no la dejarían? A ver, ¿por qué no dejarían a esa Erdinger ir a... Es muy rápido, no consumen lo mismo. No. Y Por otro premio. Este tiene 5%. Díganme por qué, sin ir a Google... ¿La traída de México o ya la hacen en Colombia? Pregunta yo en lo... ¿Cuál? La Corona. La Corona. Ya la hacen en Colombia. No creo que la Corona esté fabricada en Colombia, te soy sincero. A ver, la mayor parte de exportación de Corona se hace desde México y desde la planta de Zacatecas, que es una de las más grandes del mundo. Es una mega fábrica, de hecho vean en YouTube, que es una de National, es mega factorías o mega fábricas. La planta de Zacatecas es una cosa loquísima. Tienen producción de vidrio, producción de latas, producción de tapas, producción de cebada. Digamos que ellos tienen toda ya, son 2.200 hectáreas. Entonces yo creería que la cerveza Corona es allá importada, creería yo. Igual Pedro dice que sí la producen en Colombia. Habría que ver, ¿no? Te digo, Está el proyecto con Bavaria. cómprense una. Creo que todavía no. sí, habría que ver las latas, te digo. Yo traje esta vez, dije, es de Alemania, no, ya está producida en Ecuador, entonces, qué triste ahí el tema, ¿no? Pero no estoy seguro, sí sé que la Corona es de lo más exportado que hay en el mundo, entonces posiblemente tengas una mezcla por ahí haciendo te fallo ahí en esa, mi estimado Pedro, o no sé quién me preguntó. Bueno, ¿por qué no? Bueno, vamos a pasar al Oktoberfest, ya que hablamos de Erdinger, y por qué no la dejarían participar en el Oktoberfest. Pues básicamente porque esa no se produce en Múnich. El Oktoberfest es una fiesta muy regional que agremia o deja vender o permite que las cervezas que se vendan en esa fiesta sean de Múnich o de los límites de Múnich. No permiten cervezas de otro lado. Es una de las festividades cerveceras, de los eventos cerveceros más grandes del mundo. Recibe casi 6 millones de personas cada que se hace. Los últimos 2 años no se hizo. También se suspendió en las guerras mundiales y en una inflación se ha suspendido muy pocas veces, pero por pandemia no se hace. Creo que este año sí se va a hacer, creo que se va a hacer en China. No estoy muy seguro todavía, he estado buscando, pero bueno, no sé si se vaya a hacer en Alemania, sino para que inviten, ¿no? Ok. Si no lo hacemos en López Colombia, encontró una se cerveza preocupen, que Sergio la lidera. y dice que se produce una botella de Corona y dice que se produce en Colombia, pero que la produce Bavaria, pero con licencia de cervecería modelo. Bueno, que la de Corona se hace por ahí, ¿quién nos dijo, Pedro? Pedro, sí. Pedro. No, John López. John, que sí, que se hace bajo licencia de Corona, pero la hace Bavaria, entonces ya se está produciendo allá. Te digo, es que ya la globalización es tan extraña que uno no sabe que la Astra y la
esas que les comenté de Justo y Bueno, vienen desde Alemania y son más baratas que las locales, ¿no? Entonces uno ya no sabe si la hacen ahí, la exportan o qué pasa, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de todos los eventos importantes, hablamos por qué la cerveza alemana es tan importante dentro de la tradición, por qué crearon la cerveza, viene la religión, las brujas. Venimos al Oktoberfest, que es algo que también marca muchísimo a Alemania como uno de los países que más representan la tradición cervecera. Esta fiesta salió o nació como un festejo de una boda. También me gustaría tener ese festejo de boda, ¿no? Si uno en los pueblos se tarda una semana, esta ya lleva 500 años festejándose año tras año. O sea, ¿qué boda? Esta fue la boda de, ¿cómo se llama este? De Teresa de Baviera con Luis I de Baviera, no, de Sajonia con Luis I de Baviera. Tengo acá mis notas porque si no se me olvidan las fechas. Y realmente al principio no contemplaba tanto la cerveza, era más como la celebración de la boda, tenía carreras de caballos, era otra cosa. Ya la cerveza se pudo venir a implementar después. De hecho, la fiesta era a partir del 17 de octubre, era del 12 de octubre al 17, digamos toda la mitad de octubre. ¿Y por qué ahora el Oktoberfest se celebra finales de septiembre, principios de octubre? Esto tiene un tema completamente comercial, y es que en esa época la temperatura en Europa es mucho mejor, es mucho más cálida que en el invierno, ¿no? Pero bueno, empezó a evolucionar, después año con año se empezó a hacer la fiesta en Múnich, y obviamente empezó a crecer muchísimo la tradición de ir. Yo no he tenido el gusto de poder ir, quiero hacerlo, quiero ir, no me regresan, pero pues yo creo que pues no me dejan ir, ¿no? Y bueno, algo bien importante es que para esa época también había una cerveza que también es súper insignia de Alemania, y es la Marzen. No sé si la conocen, que en español quiere decir marzo. Es una cerveza que se hacía realmente en marzo y se bebía en octubre. ¿Por qué? Volvemos. Ustedes les he contado que la cerveza es un producto vivo, tiene microorganismos, y durante los meses de invierno se puede producir y mantener bien. Pero durante los meses de verano es difícil mantenerla porque se daña mucho. Es lo mismo que les he contado en algunas ocasiones. Dejan un pedazo de carne fuera de la nevera, fuera del refrigerador. Obviamente a los 3 días ya está dañado, ¿no? Pasaba lo mismo con la cerveza. Entonces, mucho de la cerveza se producía en invierno, que era donde mejor se podía producir, y tenían que guardarla en cavas o en túneles o en cuevas. Y lo que hacían era ir a coger hielo de los lagos y llevarlo a esas cuevas para mantener la temperatura fría y poder tener cerveza durante todo el año. Sin embargo, a veces la gente no bebía tan rápido como debía beber, y ya hacia octubre, pues que se podía volver a empezar a hacer cerveza. Pues, si todavía había cerveza en los barriles, en los contenedores, lo que la gente hacía era sacarla y decir, puta, es la cerveza Marzen que de octubre, era la cerveza que se bebía en octubre. Y esa era una cerveza que ya tenía unos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 meses de maduración, que había redondeado los sabores, que había tomado aromas donde estaba, de las barricas. Se había convertido en una cerveza súper tomable, súper ligera. Además utiliza maltas Múnich, que son maltas dulces, que son maltas caramelosas, y era una cerveza súper rica de tomar. Esta es un poquito la historia de la cerveza Marzen, que se hacía en marzo y se bebía en octubre. ¿Listo? Bueno, ya hablando del Oktoberfest, la Marzen es una de las más importantes, por eso no dejan participar a Erdinger en el Oktoberfest. Ahí básicamente son 7, las voy a leer porque no me las conozco todas. La Augustinier, la Hofbrau, que es la de esta, una de las más conocidas, la Hofbrau HB, la Paulaner, esta de acá, Löwenbräu, que no tengo, y otra cosa que es Spaten con Franziskaner, que son las cervezas permitidas para poder participar en el Oktoberfest.
Antes todo eso se bebía en jarras de terracota, por temas ya de industrialización, por temas de terracota como esta, bueno, eran así como más de barro. Bueno, les presumo, no tiene nada que ver, esta es de barro, me la compré en República Checa. Este es de mi abuelo, que es muy viejo, no se va a romper. Y este es de Brujas, Bélgica, también una de las ciudades más importantes o de los países más importantes en tema de cerveza. ¿Qué les parecería que un día hiciéramos una charla así breve sobre cervezas belgas? A mí me gustaría. Total, belgas y checas, y de pronto unas inglesas, mejor dicho, Hay paso. Esto hay que hacer, ¿no? Otra de las cosas. Seguro, cuenten todos por eso. Listo, perfecto. Entonces, bueno, en el Oktoberfest se aprovecha mucho es uno de los momentos en que más se bebe cerveza en Múnich. Las cervecerías estas que les acabo de decir tienen una muy buena venta ese año. Cuando se suspende el Oktoberfest sufrieron un poco, pero bueno, estamos en esas. También es muy común que la gente vaya vestido con trajes típicos. En las mujeres el Drindel. Y en los hombres esta cosa que se llama Lederhose. Bueno, esos pantaloncitos con los que fue Nico al Oktoberfest, que son los pantalones de cuero. Son los trajes típicos que inicialmente eran los trajes de trabajo de la gente del campo. Ya después la gente con más dinero lo empezó a copiar y empezó a utilizarlos para los festejos. Hablando de eso, los Lederhosen, había un test, una prueba que se hacía en Alemania muy antigua para saber si la cerveza de una hostería era buena o no. Y se llamaba el Lederhosen Test, y era que tú tenías que ir a la taberna a beber, tirar una cerveza en el banco, en la banqueta, y después de 1 hora, 2 horas de estar ahí, tenías que levantarte y tenía que pegarse la banca o la banqueta a tus pantalones. Inténtenlo. Si lo quieren intentar de una vez, inténtenlo. A ver quién lo logra. Y eso tenía mucho de científico y de experiencia. Y es que mientras más densidad original, eso quiere decir, mientras más granos tiene una cerveza, mucho más azúcar y mucho más alcohol. Y cuando llega al final de la fermentación, quedan muchos azúcares residuales. Y el azúcar, ustedes saben que cuando está mojado, cuando se va secando, tiende a ser más pegajoso. Entonces, si la cerveza era buena, quería decir que tenía mucho cereal, que tenía más alcohol, que tenía más cuerpo y no era tan aguada para no pegar tus pantalones al banco, ¿no? Entonces era el Lederhosen Test. Háganlo con sus amigos y ahí me van contando, ¿no? Saquen video porque eso debe estar como... Dicen que también que hagamos de cervezas de Sudáfrica. Cervezas de Sudáfrica, sí, en Sudáfrica ahí pues está Bavaria, ¿no? ¿Cómo se llama? Sabmiller de Sudáfrica. Pero sí, y en Sudáfrica tiene una cantidad de lúpulos nuevos que están haciendo, bueno, increíbles. Sí, no, para hacer cosas hay que hacer. Y bueno, ya terminando un poquito la charla, creo que ya me extendí más de lo que teníamos previsto. Es otra de los... Sin afán, Sergio, sin afán. ¿Cómo? Sin afán. Bueno. No te preocupes, pues yo estoy muy contento. Bueno, es que uno se pone a hablar, pero bueno, digamos que terminamos y no lo cerremos. Me gustaría que pudiéramos hacer una charla ahí de la gente que quisiera, 10, 15 minutos, en tratar de cerrar estos temas, de ver qué más tenemos de experiencias, de anécdotas, porque lo que te digo, la cosa no es que yo hable, sino que todos aprendamos, nos divirtamos. Por cierto, a ver, les voy a hacer examen, @SergioBruce, Sergio BRWS, les voy a hacer examen si no me siguen, ¿no? En mi Instagram, Sergio Bruce, y obviamente con Capital Beer Club, pero pues ya lo tienen, ya quedó. Por acá dicen que por favor le manden un saludo a Trufa. Para que te puedan seguir es más fácil. ¿Cómo? Escríbelo en el chat, en el grupo. Puedes escribir, sí, para que me sigan. Si no me siguen, que un saludo a Trufa, gracias Gustavo que está ahí, mi hermano y Alma que me están ahí apoyando y observando. Gracias Gustavo, Alma, contentos. Y a todos obviamente. Juanma, a todos los que están por allá, no veo quién porque el celular está volteado. Pero a todos los que me digan que están, Pedro, Nico, el amigo suizo de Nico, todos ahí están súper bienvenidos y contentos. Y bueno, ya como para cerrar, ¿quién creen que no puede ir al Oktoberfest además de estas cervecerías que no son de Múnich?
Paris Hilton. No puede ir. En algún momento, creo que fue 2016 o 2006, no me acuerdo bien la fecha, se fue con el Drindel, se fue con la ropa típica de las cerveceras en Alemania y empezó a promocionar sin ninguna autorización un vino enlatado. Entonces imagínense la fiesta de la cerveza y va esta vieja a vender vino enlatado, no saben dónde, le prohibieron la entrada de por vida. Entonces no hagan eso si van para el Oktoberfest, más bien vayan, tomen cerveza, tienen que hacer reservación, si no tienen que despertarse a las 4 de la mañana para hacer fila, ¿no? Entonces bueno, salud, quiero que me cuenten qué más podemos charlar. Es un poquito la visión de Alemania hasta hoy. Sé que es muy por encima, pero bueno, como les decía, es muy pretencioso tratar de hablar de una cultura cervecera de más de 5,000 estilos en los que llegaríamos en 2036 a nuestras casas probando una cerveza por día en 1 hora, 2 horas, incluso 5 días, 20 días, 1 año, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos, Nico, por invitarme, estoy muy contento. Espero que además de 2 países, de pronto otro país por ahí se haya pegado de los 180 a los que transmitimos. Algo en El Salvador. Y en El Salvador, ahí ya díganme dónde, pues, aunque no, digan que está en otro lado, en Tepito, a ver dónde. A mí me gustaría decir una cosa, Sergio, en el chat si pueden poner ahorita el agradecimiento y todo, pero antes me gustaría que pusieran qué país les gustaría que don Sergio nos explicara, nos compartiera en la siguiente charla, porque vamos a hacer mínimo una al mes, en donde vamos a tener este tipo de información. Con Sergio, que de verdad, Sergio, muy contento, muy agradecido, porque esto es una información para todas las personas que les gusta este líquido amable, que nos trata de forma maravillosa. Que Nico, que nos cuenten qué tomaron, bueno, qué les gustaría y qué tomaron durante la charla, qué les pareció, qué les gusta o no. Sergio, quiero abrir los micrófonos, pero no sé cómo hijo de madres hacerlo. Ahí en seguridad, pero ahí nos va a tocar decirle a Juanma que ayúdenme, es una clase de Zoom. Pero mientras vemos eso, podemos verlo por chat. Creo que ya podemos abrir micrófonos porque pues creo que vale la pena. Claro. Para hacer preguntas, para que la gente diga lo que quiera. Yo, por ejemplo, yo me compré una Erdinger, una Weisse, muy rica, ¿sí o no? Urweis. Muy rica, se acabó como en 3 segundos, la verdad, ¿sí o no? 3 sorbos se acabó. Compré también la Weidmann Radler, que esa es típica en Alemania, que le echan su limoncito. Correcto. No es de mi cariño, prefiero una sin tanto limón. La Radler es un poquito el equivalente como al tinto de verano o al calimocho, ¿no? En España con el vino, ¿no? Totalmente, esto es para echar piscina y aguantar. Más o menos. Correcto. Así lo veo yo. Y nos compramos otra que es una Erdinger Cantus, pero esta está brava, les cuento. Bueno, perdón, te interrumpo. Algo importante es que también para poder estar en el Oktoberfest, las cervezas tienen que tener al menos 6% de alcohol. Ser de Múnich y tener al menos 6% de alcohol. Esta clasifica. Pero nos tomamos 2 de estas al desayuno y le cuento. No llegamos al almuerzo. Sergio, una pregunta. Para un buen asado, ¿qué nos tomamos de cervezas alemanas? Depende. No, a ver. Tierra es donde estamos, pues yo hice la pregunta, el que quiera tiene el micrófono abierto. ¿Qué me tomaría para un asado? Empezaría por unas lager, como empecé hoy, que son las cervezas más ligeras que combinan con todo, y ya cuando quiere ir como más por un postrecito, yo me voy por esta totalmente. Esta es una sobremesa increíble. Entonces, ¿qué te tomas? Yo me tomaría todas las cervezas alemanas, una por orden, pero pues no acabo sino en, ¿qué dijimos? ¿En cuántos años? Entonces, depende mucho de tus gustos. Si no te gusta el trigo, a veces las cervezas de trigo tienen un aroma bastante fuerte, a veces suele tener aromas como a un trapo sucio que a la gente no le encanta. La fermentación es distinta, depende de lo que te guste. La ventaja, imagínate, en Alemania podrías encontrar la cerveza perfecta para ti. Cuando alguien dice, a mí no me gusta la cerveza, pues hay que preguntarles, es que no has probado la cerveza que te gusta. ¿Cuántas cervezas has probado? Sí, entonces depende de qué te guste. Yo empecé
el asado con unas pilsen, unas lager súper ligeras acá como para... Y después me voy con el postrecito. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntenme, ¿qué les pareció? Sí, me hice entender lo que quería transmitirles, ¿les gustó? ¿Les aporté algo? ¿O ya sabían todo? Bueno, no, quería saber cuál es la más espesa que se conoce Como de de- cerveza. Que yo conozco. Sí, que conoce. Yo personalmente Guinness, pero yo no sé. Sí, podría ser la Guinness. Sí, la Guinness es una de las que más cuerpo tienen. A mí, de hecho, la Guinness original. ¡Ah! ¿Me puedes traer eso que tengo por ahí? La Guinness, cuando yo la probé en Inglaterra, es una cerveza demasiado espesa. Las versiones de exportación son un poquito más ligeras. Personalmente no me gustaba mucho. Vamos a verlo. Pero de las más espesas pueden ser un poquito no sé, las de trigo son de las más densas, que pueden tener un cuerpo bastante más elevado. Las IPA puede ser. Y pues les digo que no me encanta. Pero la próxima voy a hacer una comparación de Guinness. Esta es inglesa, que me trajo un amigo, pues, no sé si Oliver está por ahí, pues si no, chinga su madre. Que me trajo un amigo de Inglaterra y quiero compararla con las versiones locales. A ver qué tanto una Guinness puede cambiar de la parte original donde se bebe a la parte de exportación, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser un experimento interesante. Pero entre la Guinness y las Stout pesadas o las IPAs, que también las IPAs, ¿cómo se llaman? Las New England IPA, esas son muy lupuladas, con mucho cuerpo, son cero filtradas, tienen mucho resto de proteínas, de grano, de lúpulo, entonces tienden a ser bastante espesas. Y hay unas de Navidad que también utilizan muchísimas especias. En México trataron de hacer la Nochebuena y eso, y son un estilo Bock, pero no tienen tanto cuerpo. Pero bueno, esas son las que yo he podido probar. Y Sergio, yo tengo muchas preguntas. El que tenga preguntas ahora el micrófono que lo puede hacer. Diego, ¿te pudimos responder? Y me incluyo, ¿no? Yo todo sapo. Sí, La listo, bien. letra P claro. es espesa también. Sergio, si uno en la cerveza uno ve que tiene cositos y no es de trigo, uno lo pone a la luz y uno ve que tiene ciertos sedimentos, ciertas cosas. ¿Qué significaría eso? ¿Significa que está dañada, que está buena, que tiene proteína, que la boca? Puede que signifique muchas cosas o que no signifique nada. Puta, qué filósofo salió hoy, cabrón. No, realmente, a ver, eso no pasa en una cerveza industrial. Imposible que pase. Si pasa, puede que tenga algún problema y que puede que esté dañada. No lo sé. En las cervezas artesanales eso tiende a ser muy común, muy común. Sobre todo porque muchos de nosotros, los artesanales, bueno, pues saben, yo también hago cerveza, no solo la bebo. Los artesanales tendemos a no filtrar nuestras cervezas, porque eso nos llevaría, también vean que ni siquiera me la he acabado y la otra, ¿cómo va? Lleva a que las cervezas sean muy ligeras, con poco cuerpo, poco carácter. Y entonces, pues para eso tomar agüita, lo que les digo, esa sirve para un asado, ¿no? Pero tratamos de darle un poquito más de naturalidad. Le seguimos dejando levaduras, le seguimos dejando proteínas, le seguimos dejando rastros de malta. Entonces, a pesar de que nosotros hacemos un proceso de clarificación, que es normalmente una clarificación con frío, no filtramos. Y eso puede llevarnos a que en ocasiones, como les dije, lo que pasa en las cervezas de trigo, todo eso que tiene se asiente y se haga como un sedimento en la parte de la botella. En las cervezas artesanales, si no son filtradas, es muy normal. ¿Quién más? ¿Nos quiere escuchar? Súper chévere. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Sergio, trayendo un poquito la experiencia que tuvimos allá en el Monje, en donde había como esa cerveza que era bien como mítica y que la traían de un monasterio de Bélgica. Pues, yo tomé allá, no me acuerdo de mucho, pero recuerdo que tomamos varias cervezas así como raras.
¿qué cerveza conoces o que nos puedas recomendar también como con ese misticismo? Mira, te la debo hoy, pero es un monasterio en Bélgica o en Holanda. Bueno, te los voy a buscar y se los voy a enviar luego en el grupo, ¿no? O si me siguen, ¿en dónde les dije que me siguieran? @Sergio Bruce, puta. Ahí no pasaron el examen, ¿no? Sería bien interesante para ponerlo ahí como algo que probar. Es una cerveza, es en Bélgica, es un monasterio en el que solo te pueden vender por cabeza un six-pack. Y ellos, cuando vas tú llegando al monasterio, te toman las placas del carro y no puedes comprar más que eso por persona. Es una cerveza increíblemente deliciosa, es de estilo belga, es una... no, te voy a mentir en el estilo, no estoy tan seguro, pero debe ser como ahí está, belga, de las etiquetas, los cerveceros, ayúdenme, la roja, azul y blanca, se me fue. La Chimay. Chimay, porque ese es belga. Es ese estilo como el de la blanca, es una cerveza belga, no sé si sea una double, es súper ligera, pero de alto contenido alcohólico, con dulzor. Búsquense la Chimay blanca, a mí me encanta. Yo te podría decir eso, ya es un poquito más industrial, pero sigue perteneciendo a los monjes trapenses, que es como les hablaba de Alemania en el tema de la religión, son súper importantes en la creación de cerveza. Los trapenses son súper importantes, entonces esa la consiguen muy fácil. Y después les doy el nombre de esta cervecería, no tiene etiquetas, la tapa, o sea, es como si te dieran una cerveza sin marca, pero es una de las más famosas. Te la voy a buscar porque sí, te la debo. Por acá hay una pregunta. ¿Qué opinión te merece la Delirium de Bélgica? ¿Qué opinión merece la Delirium de Bélgica? Para mí me parece muy dulce. O sea, esta me parece dulce, pero las de ese tipo, ves que hay muchas Delirium, ¿no? Y son bastante subidas en alcohol, pero tienen mucho dulzor residual. A diferencia de las Pilsen, donde se utiliza lúpulo, son parecidas a las de trigo, en donde el lúpulo no son tan importantes. El lúpulo realmente solo se le da para mantenimiento de la cerveza y un poquito de amargor. Ahí lo que está presente son los aromas y sabores maltosos, son subidas en alcohol, esas tienen 6, 7, 8, 9%. Entonces, para hacer una cerveza belga, sí, es buena. Para mí personalmente, y te digo, es lo bonito de la cervecería, me parece muy dulce y muy alcohólica. Yo prefiero las cervezas que son, si va a ser alcohólica, prefiero que no me empalague y que sea más como una IPA más fuerte, que me mantenga como el alcohol recortado con ese choque con el lúpulo. Pero bueno, si te gustan las cervezas belgas, prueben la Chimay. La Chimay blanca a mí me fascina, es una cerveza muy rica y ya va subiendo double, triple, quadruple, dependiendo de la cantidad de alcohol que tiene, y esa cantidad de alcohol se la da la cantidad de malta, finalmente el dulzor residual que te va a dar, y ese dulzor residual te da lo espeso, el cuerpo, el dulzor y obviamente el alcohol de la cerveza, ¿no? ¿En dónde me van a seguir? ¿Dónde me van a seguir? Sí, no, total. Igual ahí es bien importante que tengan presente, muchachos, que este ciclo de educación cervecera se va a mantener todo el año. Vamos a tener cada país, cada mes, para que podamos educarnos, porque el que no se educa, caduca, ustedes saben. Y pues qué rico educarse uno. Hoy le decía a mi papá, me reuní con mi papá y me dice, Nico, como le habla todo chistoso, Nico, ¿tú qué tienes que hacer ahorita? Yo, papi, tengo clase de cerveza. Y me decía, ¿en serio? Esa es mi educación, ¿cómo te parece? Es algo realmente divertido, es algo muy bonito, muy chévere, que al final nos unimos. Ustedes saben que Capital Beer Club es un club en donde tenemos una diversificación de ingresos, tenemos muchas formas de hacer dinero, pero que todo está reunido para ser celebrado. Todos los que estamos aquí hemos hecho dinero. A ver, por medio de muy buena cerveza. Y Nico, quisiera decirte algo, complementando lo que estás diciendo. Es bien importante decir que aquí estamos, sí, es un club para hacer dinero, sí. Y adicional, todo el mundo sabe que los mejores tratos se cierran en una cantina.
o tomando una cervecita. Así que no es adicional, es un complemento. Eso es todo junto. Y les voy a botar un dato curioso. Una de las mejores, esto es de oratoria, una de las mejores maneras de romper el hielo es contando alguna historia. Si usted se va a pedir en un restaurante alguna cerveza como para romper el hielo en algún negocio, imagínese contarse la historia de las brujas de la cerveza. Usted queda como una persona, además que es totalmente intelectual, rompe el hielo, pone atención, genera credibilidad, muy bacano. Si uno aprende un poquito de Alemania, un poquito de República Checa, eso le genera a usted un estatus bastante alto. Entonces, si quieren verlo como una forma para hacer más dinero, les estoy dando una de las maneras como yo personalmente lo utilizo. Son de esos datos que no sirven para nada, pero cómo genera valor agregado, cómo genera dinero. Y aquí la idea es pasarla rico, hacer dinero, crecer como personas y siempre estar al lado de una buena cerveza y del mejor maestro cervecero que nunca nadie ha podido tener, que es don Sergio. Sergio, de todo corazón, de verdad, te quiero agradecer. A Paola, que sé que está allá, también le quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo. Muchas gracias. Y muchachos, a todos los que estamos aquí conectados, de verdad, muy rico, muy sabroso. Yo me terminaré estas 2 cervezas adicionales que me compré y como que me voy a echar a dormir, les cuento, porque uy, qué delicia, la pasé muy rico. Y me gustaría que por favor todos en el chat pusiéramos un 9 en agradecimiento a toda esta información, de verdad, que nuestro gran Sergio, nuestro maestro cervecero, una persona que no solamente nos educa, sino que nos inspira y que nos diseña todas las cervezas que se vienen y ya les estaremos compartiendo. Uy, qué cantidad de fabuloso. Muchos 9. Muchas gracias para todos, muchas gracias y de verdad, vamos organizando y a mí me gusta mucho el tema de estudiar, de leer. Vamos haciendo las cervezas belgas, imagínense esa cata de stouts, las cervezas inglesas, cervezas cruzas, cervezas de Sudáfrica, me decían, las cervezas japonesas, chinas, bueno, hay mucho por hacer, ¿qué les parece? Bueno, entonces, muchísimas gracias Nico a todos por su atención, por no colgarme esta llamada, por seguirnos en ¿dónde? @Sergio Bruce, para que sigamos creciendo la comunidad.